San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta. A ver, lo espere o no lo espere, a la mayor parte de la gente en su vida le pega un ataque de pánico. Se relaciona también la ansiedad con la depresión, con la apatía, con la desmotivación. ¿Le da más a las mujeres que a los hombres? Normalizamos el vivir deprisa. ¿Cómo superar los ataques de pánico? Vivimos bombardeados de información desde que amanecemos. Lo primero que hacemos, ¿qué es? El celular. Dolor de cabeza frecuente, ojos secos, boca seca, opresión en el pecho. ¿Cómo saber en qué momento mi ansiedad o el ataque de ansiedad o los ataques de pánico o esta ansiedad constante que he normalizado requiere ya de atención profesional? ¿Cuánto tiempo le dedicas a trabajar con tu mente, a trabajar en tu salud mental? Están viendo ahí una probadita de lo mucho que vamos a aprender hoy aquí en el podcast, porque este tema de la ansiedad se presenta muy seguido para muchas personas y la mayor parte de la gente le da vergüenza. No lo dice, no lo comparte, no pide ayuda y no nos lo enseñan en la escuela. Nadie nos previene, nadie nos dice, oye, durante tu vida vas a vivir probablemente episodios fuertes donde puedes llegar a sentir ansiedad. ¿Qué hacer en caso de un ataque de ansiedad? ¿Cómo prevenirla? Pero ¿qué hacer cuando se presenta? ¿Por qué viene? ¿A cuánta gente le pasa? ¿Por qué es importante pedir ayuda? ¿Le da más esos ataques a los hombres que a las mujeres? Vamos a aprender mucho hoy y por eso hemos invitado a Giovanna Zorrilla, psicóloga clínica, especializada en ansiedad y depresión con maestría en mindfulness y conductora, creadora de su podcast Desde la Raíz, donde justamente habla de ese y otros temas que tienen que ver con la psicología. Estamos desde nuestros estudios de almamatters.com listos para aprender y crecer juntos, así que comenzamos. Episodio 373. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Querida Giovanna Zorrilla, bienvenida al programa. Un gusto tenerte por fin con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío y pues encanta de compartir contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Oye, la ansiedad es algo que según la Organización Mundial de la Salud y organismos en México, en Sudamérica, en el mundo entero, le da a millones y millones de personas. Así es, de hecho, mientras tú y yo estamos hablando, 300 millones de personas padecen de ansiedad en el mundo. Esto es toda la población en Estados Unidos. Wow. Y lo peor y lo más triste es que adivina cuál es el país que padece más de estrés laboral. No quiero que me vayas a decir que México, porque esos primeros lugares oscuros no me gustan. Pero ¿cuál es el primer país, Giovanna? Pues sí, efectivamente México. Le ganamos a China, a Estados Unidos y ni siquiera somos potencia mundial. Y lo más triste y lo más preocupante es que 7 de cada 10 personas no piden ayuda. Se quedan así el resto de su vida y normalizan la ansiedad. O sea, te refieres a gente que vive con ansiedad constante. Ansiedad severa. No que le dio un ataque. No. Ansiedad severa. Ansiedad severa y constante y que ha normalizado vivir con ansiedad. Claro. Y cuando hablas de la población de Estados Unidos, obvio no decimos que todo Estados Unidos viva con ansiedad. No. Aunque últimamente parecería que sí. No, pero es el equivalente a la población de Estados Unidos. Como un país de más de 300 millones de habitantes. Ese es para que visualicemos qué tan grande es el número de personas que viven con ansiedad. Completamente. Es realmente algo preocupante y bueno, se pueden deber a diferentes factores, pero yo considero que lo más importante es que normalizamos el vivir deprisa, el que todo lo queremos ya en el momento, al acto, que si tenemos agenda y tenemos un espacio, ese espacio lo llenamos y creemos que entre más productivos somos, entre más llenos estemos, entre más saturados, pues mejor va a ser nuestra productividad y definitivamente es todo lo contrario. No te voy a permitir que vengas a hablar de mí en mi podcast, ¿eh? ¿Qué traes conmigo? No, ya le he bajado. Nada personal, pero ya le he bajado. Pero hablando de Estados Unidos, lo que pasa es que heredamos una cultura que es muy distinta a la europea. El europeo se da más sus tiempos. Su tiempo para comer es importante, su tiempo de vacaciones es importante. Las vacaciones, sí. Nada más eso. La gente tienen un mes de vacaciones. Luego vas a España y hasta bromas hacemos porque cerraron para comer y se nos hace rarísimo. Pero si te pones a pensarlo, es una práctica muy sana. En algún horario tienes que comer y a veces los domingos no abren. Y la cultura de hiperproductividad que traemos de Estados Unidos
de sábados, domingos, abres en Navidad, abres en Año Nuevo, abres todo el año, pues siempre es gente que está cubriendo esos turnos y que está sufriendo la falta de descanso. Falta mucha información. ¿Cuánto tiempo le dedicas a trabajar con tu mente, a trabajar en tu salud mental? Sí. Y mucha gente pues responde nada, y sobre todo no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. Sí, pues de eso se trata este episodio, de saber, de entender qué es la ansiedad, por qué le da a tantos millones de personas y cómo trabajarla, cómo identificarla. Para empezar, ¿le da más a las mujeres que a los hombres? ¿Es verdad? Sí. Pero si las mujeres son más aguantadoras. Todos los trastornos mentales desafortunadamente dan más a las mujeres que a los hombres. Pero no es que las mujeres tienen más resistencia y aguantan más el estrés y más la presión y pueden ser multitaskers y que los hombres son los que no buscan ayuda. O sea, la mujer es realmente, por lo menos en lo psicológico, emocional, en teoría más fuerte que el hombre. ¿Por qué le da más a la mujer? Pues mira, son diferentes factores, pero también hoy en día pues la mujer ya hace todo, ¿no? Ya no es la mujer que se queda en casa, y ahora no solo es el trabajo en casa, sino ahora también sale y trabaja por fuera. Sí, están con un bebé en el brazo. Y también desarrolla la parte profesional. Y conectadas al Zoom. Y además la maternidad y además, ¿no? Entonces, todo. Creo que hoy en día también ha evolucionado ese tema, y también es esa presión de querer ser un 10 en todas las áreas. Claro. Y eso es imposible. Entonces es esta parte de priorizar y saber que en cada etapa de la vida pues va a ser algo distinto, ¿no? Sí. Entonces la mujer tiene más presión. Genéticamente también hay un factor que la mujer está más predispuesta a enfermedades mentales. Ya. Y la mujer recibe más presión de muchas maneras. Sí. ¿Le da más a los ataques de ansiedad o la ansiedad crónica, le da más a la gente de cierta edad? ¿O le da parejo a todas las edades? Bueno, da parejo, puedes ver a un niño con ansiedad, pero para hacer un diagnóstico a partir de los 18 años ya puedes decir que tiene un trastorno como tal. La frase muy común es: exceso de pasado es depresión, exceso de futuro es ansiedad. ¿Es correcto? Sí. O sea, la ansiedad es estarnos preocupando y adelantando por un futuro. Yo le digo el síndrome de Lizzie. ¿Y si me muero? ¿Y si no tengo dinero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si hago el ridículo? ¿Eso es la ansiedad? Sí, a ver, cuando los consultantes llegan, lo primero que les digo es que necesitamos ser unos expertos en ellos mismos. Necesitamos ser unos expertos en la forma en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo actúas, porque cuando vas tú al doctor, pues ¿en qué se enfoca el doctor? Tú le tienes que decir, oye, me duele acá y me duele acá, para saber qué medicina darte. Esto es lo mismo. Necesitamos ser unos expertos en la forma de pensar. Y si tú identificas que estás pensando mucho de forma catastrófica en el futuro, definitivamente vas a sentir esta sensación de angustia y malestar. Ahora, el cuerpo no distingue si es una fantasía que me estoy creando del futuro o algo que realmente está sucediendo, porque la ansiedad se experimenta, claro, obvio, en la mente, pero los síntomas físicos son fuertes. Sí, eso es súper fuerte. De hecho, las personas sufren mucho. Y muchas personas no entienden realmente esta parte de la ansiedad y pueden hacer comentarios como, ay, no es para tanto, o relájate, o no es para que te pongas así. Minimizan lo que está sintiendo la persona y cuanto que la persona realmente está sufriendo. Y bueno, para eso creo que es importante definir y diferenciar qué es el distrés, qué es el eustrés, qué es la ansiedad, qué es la angustia, ¿no? Porque muchas veces confundimos, incluso no sabemos muchas veces identificar las emociones que estamos sintiendo. Nos quedamos con las emociones de intensamente de la película. Y no ampliamos nuestro vocabulario en saber qué es lo que realmente estoy sintiendo, ¿no? Porque el estrés finalmente es necesario para tomar acción, que ese es el eustrés. Cuando tengo un vuelo y necesito levantarme temprano, o si tengo una competencia, esa adrenalina que necesito para tomar acción es súper importante. ¿Y se llama otra vez cómo? Eustrés. Eustrés. Ese es un estrés, una dosis buena que me ayuda a ser productivo y a lograr lo que... Que te ayuda a tomar acción. Ok, eustrés. Ajá. Ok, el distrés es el que no es bueno. El distrés es el que no es bueno, el que hace como cortocircuito tu mente, que marca error número 880 y hace que te paralices, ¿no? El estrés como tal
Yo siempre digo que es mi vieja amiga, porque algo que he estado trabajando es en encontrar justamente ese equilibrio cuando tenemos muchos pendientes, muchas cosas que hacer y nos envían una alerta a nuestro cerebro de, hey, tienes que estar en modo alerta porque hay cosas que hacer. Uh-huh. Entonces, ese sería el estrés. Ahora, si esto permanece por más de 6 meses, entonces ya podemos estar hablando de ansiedad. Uh-huh. Ok, entonces cuando se hace crónico es cuando ya tenemos un problema serio. Ahora. Y eso es lo que no es normal. Y no hay que normalizar. Exacto. ¿Cuáles son los síntomas físicos que podemos reconocer como esta ansiedad ya crónica? Hay síntomas cognitivos, físicos y emocionales. A ver, ¿cuáles son? Dolor de cabeza frecuente, ojos secos, boca seca, opresión en el pecho, como si sintieran como un elefante que está arriba del pecho, sudoración en manos, temblores, problemas gastrointestinales. Son personas que padecen de mucha inflamación, que gastritis, colon irritable, estreñimiento, diarrea, todos los problemas relacionados al estómago, porque pues sabemos que el estómago es nuestro segundo cerebro, y tensión muscular, dolores en ciertas partes del cuerpo. Insomnio puede ser. Insomnio, exacto, desmotivación. Les cuesta mucho trabajo prestar atención a una sola cosa porque la mente está como chango de liana en liana, pasando de pensamiento en pensamiento y les cuesta mucho trabajo prestar atención, acordarse de cosas. Se relaciona también mucho con la irritabilidad. Son personas que, por ejemplo, en el trabajo te les acercas y oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Y se van y se enojan. Personas que, por ejemplo, es lunes y ya quieren que sea viernes para poder tomar, que es una conducta evitativa, ¿no? de la ansiedad. Se relaciona también la ansiedad con la depresión, con la apatía, con la desmotivación. Entonces, bueno, esos serían los síntomas principales. En pensamiento, lo que tú dices, el what if, ¿no? El easy. De forma catastrófica. Y si mi pareja me deja, y si no cubro los pagos del mes, y si me despiden. Y si me hago viejo. Y si no tengo. A mí cuando me han dado ataques así de ansiedad de repente, una vez me dio uno, estaba acampando en la montaña, yo solo ahí, de repente desperté y empecé a sentirme, ¿qué va a pasar el día que esté viejo? No tengo hijos, ¿quién me va a cuidar? O sea, de la nada. Y yo, ¿qué onda, Marco Antonio? ¿Qué te pasa? Sí. O sea, porque a veces se pueden presentar así cuando menos lo ves venir. Se pueden presentar de la nada. Ajá. No necesariamente tiene que haber un detonador de estrés. Esto se puede deber a factores genéticos, a traumas recientes o del pasado, al ambiente en el que pues cuando sí se relaciona un detonador en ese momento, pues son las actitudes normales que tenemos que tener ante esa posible amenaza, ¿no? Sí, porque es una amenaza real. Exacto, es una amenaza. Ahorita más adelante, en el siguiente segmento, hablamos de cómo manejar los ataques de ansiedad, pero quiero que acabemos de entender bien este tema. ¿A cualquier persona le dan o son ciertas personalidades o se hereda? Si mamá, papá o los abuelos eran ansiosos, ¿uno también es ansioso? ¿O de qué depende? Sí, hay una parte genética importante. Ajá, sí. Hereditaria. Sí, hereditaria. Ahora, también se puede deber a un estrés postraumático. Por ejemplo, si vivió algún trauma, también puede presentar algún ataque de pánico. Ok, entonces si la personalidad ansiosita viene desde los abuelos, tatarabuelos, mamá, papá, es altamente probable que yo la tenga. Entonces, pero también un evento la puede detonar. O algún otro trastorno mental, no necesariamente ansiedad. Ok. Sí. Trastorno mental como bipolaridad, como depresión mayor, como TOC. Ok. Bueno, entonces cosas como una sensación de que hay una amenaza constante allá afuera. Algo, ¿verdad? Porque eso es. La gente que ya vive con ansiedad es como, hay peligros allá afuera. Sí. Y yo tengo que estarme protegiendo, tengo que hacer como capas de protección adelantadas. Sí. ¿Es correcto? Es este sentimiento de que algo muy, muy malo va a pasar, algo catastrófico. Ajá. Y entonces, haz de cuenta que se activa nuestro sistema nervioso central para poder atacar o huir ante esa amenaza. El problema es que nuestro cerebro no sabe diferenciar cuando yo estoy teniendo un pensamiento, que finalmente un pensamiento es una idea, no es algo real. Sí. A una amenaza real. Entonces, cuando llega esta alerta en nuestro cuerpo,
nuestro sistema digestivo se paraliza, corre más sangre en nuestro cuerpo, nuestra respiración cambia porque se acelera o se hace más lenta, porque el cuerpo se necesita preparar o para atacar esa amenaza o para huir y salir corriendo de eso. Entonces, no, es horrible porque sientes que no puedes respirar o sientes ese peso grande, sientes que como que te estás volviendo loco. Sientes que te estás volviendo loco, claro. Sí. Y lo que pasa con la ansiedad es que esa alarma, ese botón rojo que tenemos dentro de nuestra mente, hace cuenta como si alguien lo apretara y se quedara permanentemente apretando ese botón sin dejar descansar. Entonces, todo el tiempo nuestro cuerpo está en modo alerta. No hay descanso. Sí, y es como miedo irracional porque no está pasando nada. Exacto. O sea, no hay una amenaza real. Sí puedo respirar. Eso que estoy temiendo no está sucediendo, pero ¿y si pasa? ¿Y cuando pase? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y a lo mejor me equivoqué, lo que decidí, ¿qué hice? Y empiezas es una tormenta, es horrible. Puede sonar chistoso ahorita, ¿verdad? Que lo hablamos y nos reímos de nosotros mismos, pero el momento en que lo estás viviendo es una tormenta mental. Es terrible. Y por eso lo peor que puedes decirle a alguien es cálmate, o no es para tanto, o estás exagerando. Ay, calmada, relájate. Tranquila, relájate. Sí. ¿Neta? Sí. ¿En serio? Es lo peor. Lo peor porque la persona, además del sufrimiento que está teniendo en ese momento, es todavía no me están entendiendo. Entonces el que estoy mal soy yo y estoy loco y nadie me entiende y es una soledad también terrible. Claro, no te sientes escuchado o escuchada, no te sientes comprendido, comprendida. Si es, ay, cálmate, ay, no es para tanto. A ver, ya cálmate, ya relájate. A ver, por favor, ya. Sí. No, pues obvio. No. Sí, a veces es mejor no decir nada. Sí. Que comentarios como estos. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a continuar. ¿Qué tal si después de estos mensajes hablamos de cómo superar o cómo manejar, cómo gestionar los ataques de pánico? Es la medianoche, estás solo, a lo mejor te da en un avión, en un lugar donde hay gente alrededor. ¿Cómo se maneja? Por tu bien y también cómo ayudarle a alguien que le está pasando, que es lo que sí hay que hacer, lo que no se debe hacer. Pausita y continuamos con más del podcast. ¿Te has dado cuenta de que intentar generar más ingresos solo te está causando más estrés y agotamiento? Trabajas y trabajas horas extra, pero parece que nunca es suficiente y tu vida personal está sufriendo. Hasta tu perro se ha olvidado de quién eres y piensa que eres un visitante ocasional. Imagina poder ganar más dinero sin tener que sacrificar tu tiempo y energía. Créeme, mis plantas casi me denunciaron por abandono. Yo también pasé por eso, trabajando como loco en televisión, en radio, hasta que me di cuenta de que la clave no es trabajar y trabajar más, sino cambiar tu mentalidad sobre el dinero. Y si estás viviendo lo mismo y te gustaría solucionarlo, tengo una masterclass gratuita que te puede ayudar. Soy Marco Antonio Regil y desde hace más de 20 años mis conferencias, talleres y cursos en línea han ayudado a millones de personas en 27 países del mundo. He aprendido de mentores como Robert Kiyosaki y Blair Singer a cambiar mi mentalidad sobre el dinero, desarrollar habilidades clave y como consecuencia ganar más dinero. Y ahora quiero compartirlo contigo. Esta masterclass gratuita se llama Cómo generar más ingresos con menos estrés. Ahí compartiré contigo los 5 pasos esenciales que a mí me han servido para que tú también puedas transformar tu relación con el dinero. Son los pasos que a mí me han funcionado y que a ti te pueden servir también para crear una vida más plena y equilibrada. Así, tu perro no te va a ver como un extraño y tus plantas volverán a crecer. Da clic en la liga o link de esta publicación o bien en el botón que está también aquí abajo para que te registres completamente gratis. Nos vemos en la clase para aprender juntos y alcanzar nuestro máximo potencial sin convertirnos en zombies de trabajo. Continuamos con Giovanna Zorrilla en el podcast y a ver, ¿lo espere o no lo espere? A la mayor parte de la gente en su vida le pega un ataque de pánico. No necesariamente. No. Ah, qué bueno. No. O sea, no todos tienen que pasar por un ataque de pánico. Y no todos los que padecen ansiedad tienen que vivir un ataque de pánico. Qué maravilla. Sí. O sea que los privilegiados que lo hemos vivido sí. y lo conocemos sabemos lo horrible que es. Pero la pregunta es, ¿cómo superar los ataques de pánico? Sí, lo primero es identificarlo, que la persona pueda saber qué es lo que está sucediendo con su cuerpo y con su mente, porque muchas veces se queda centrado en los pensamientos
en estos miedos, porque finalmente el miedo principal es a morir, ¿no? Tengo estas sensaciones tan terribles que no entiendo qué es lo que me pasa y por lo tanto tengo miedo a que algo grave me pase, un infarto o que deje de respirar o que me muera en este momento, ¿no? Son diferentes miedos, pero todo deriva al final a la muerte, al no poderse controlar y no poder tener como esa noción de saber qué hacer exactamente en esos momentos. Sí. Y entonces que se presente el ataque de pánico, ¿qué hago? Lo primero es conectar con el cuerpo. Lo ideal sería prevenirlo, que más adelante vamos a hablar de esos pasos, pero si ya estoy en pleno ataque, si estoy en plena crisis, puedo hacer lo siguiente. 1, pedir ayuda en esos momentos. Hay personas que les ayuda mucho salir a caminar, hay personas que les ayuda mucho ponerse hielo en la muñeca, en la nuca, meterse a bañar con agua helada. La idea es cambiar la atención de estos pensamientos catastróficos por sensaciones que los ayude a mover su atención a algún otro estímulo. Entonces puede ser mediante la respiración. Hay cantidad de ejercicios de respiración. La más fácil es 4-4-4, 4 veces, que es inhalo en 4 tiempos, inhalo, sostengo 4 tiempos. Cuento el 1 al 4, inhalo, exhalo, 4, suelto 4. 4 veces. Eso es un ejercicio. 4 por 4. Sí, así tal cual. 4 por 4. Otro ejercicio es el de grounding. Okay. Por ejemplo, observa 5 cosas y menciónalas. ¿No? Ahí estamos distrayendo la atención hacia otro lado. Entonces, eso cuando te está dando el ataque te puede ayudar a regresar al momento presente. Sí, completamente. Hay personas que definitivamente no pueden hacer ninguna técnica de relajación en ese momento. No, porque es fuerte. Sí. Y ahí lo mejor es esperar, conectar con esas emociones, exponerse a esa emoción desagradable, pero no es en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos se pueden hacer este tipo de técnicas. Sí, porque si justamente el ataque de pánico, a mí cuando me han pegado, es como siento que no puedo respirar. Sí. Aunque obviamente sí puedo respirar. Si no, ya me hubiera muerto. Pero si trato de sostener la respiración 4 segundos, sería lo peor que podría hacer. Sí. Porque estoy teniendo miedo a no respirar. Entonces, lo que yo he hecho es como inhalo y exhalo, estoy respirando, no me estoy ahogando. Es que si me ahogo, no me estoy ahogando, estoy inhalando, estoy exhalando. Y aquí hay que tener cuidado también, porque hay personas que, por ejemplo, ven a alguien que está teniendo un ataque de pánico y respira. Y el otro, o sea, de verdad es que no es que no quiera, es que no puede, porque el nivel de ansiedad es muy alto. Sí. Por eso también es importante preguntarle a la persona qué es lo que le ayuda. Porque igual y la persona ya tiene súper identificado que tiene que salir a caminar, ¿no? O que se tiene que tomar alguna pastilla. Lo primero es preguntar, oye, ¿a ti qué te funciona? ¿Qué en estos momentos qué te hace bien? Porque si le añadimos presión por respirar, pues más allá de ayudarlo, pues perjudicamos. Sí. Si estás junto a una persona que le está dando un ataque de pánico, es como que tú tranquilo, ¿no? Sí. Y decirle, ¿puedo ayudar? ¿Qué estás sintiendo? O sea, pero no querer tomar el control ni invadir su espacio. Exacto. Porque puede ser que se ponga peor. Sí. O quererlo abrazar. No, a algunas personas les ayuda, a otras definitivamente no. Claro. Si te piden un abrazo, sí, pero... Exacto. Necesito que me abraces, porque hay personas que lo necesitan, que necesitan ese contacto y al sentir ese contacto se calman. Sí. Pero hay personas que completamente al revés, ¿no? Sí. Llegó una persona a consulta que me decía, es que le dijeron a mi mamá que me tenía que abrazar y apretar y no soltarme hasta que se me quitara el ataque de pánico. ¿Cómo crees? Y yo, no, eso pues lo empeora completamente. Claro, tal vez para algunas personas funciona. Exacto. Tal vez. No, a mí me gusta mucho lo de Thich Nhat Hanh, este maestro de mindfulness que ya falleció, vietnamí, que su respiración es muy sencilla, ¿no? Es cuando inhalo, sé que estoy inhalando. Cuando exhalo, sé que estoy exhalando. Y te dice que no cuentes, simplemente que te conectes con tu respiración, que no la trates de hacer más tranquila, sino que simplemente se va a tranquilizar como una consecuencia. Me siento más a gusto que contar números y cosas.
Sí, hay personas que al revés se ayudan a concentrar más al contar. Porque tienen algo en qué pensar. Porque tienen algo en qué pensar. Claro. Depende de la persona, ¿no? Hay personas que les ayuda incluso el basta, ¿no? A ver, piensa en nombres que empiecen con la M. Jugar basta en medio de un ataque de ansiedad. Es que hay personas que les ayuda porque distraen esa atención. El punto es sacarlos de ahí. Salirte de ese pensamiento. Y conectar con el cuerpo. Sí, es recordar que no está pasando nada. Sí. Sino es un pensamiento que estás experimentando como una realidad y entonces hay que salirse del pensamiento, es jugarle un truco a la mente. Hay posturas que también ayudan mucho. Por ejemplo, recargarse, por ejemplo, si están sentados, colocar el pecho en las rodillas. En postura fetal también ayuda. ¿No? Colocarse una mano en la nuca y otra en la frente. Hacer respiración mariposa. Con las dos manos en el pecho. Con las dos manos en el pecho. Yo me pongo una en el corazón y otra en el estómago. Esa es otra, ¿no? Hay otra respiración que es súper fácil, que es inhalar cada vez que llegas a la punta de los dedos. Inhalas. O sea, recorres con tu dedo índice el dedo. Subes con tu dedo, para los que lo están escuchando. Subes con tu dedo, recorres tu dedo. Cuando llegas hasta arriba, inhalaste. Y cuando bajas, exhalas. Lento. Y te recorres. Está muy bueno. Y hasta llegar a la punta del dedo, inhalas y vuelves a exhalar. Y estás recorriendo tu dedo. Estás entre tus dedos recorriendo con tu otro dedo, el dedo de la otra mano. Exacto. Al llegar al índice, la exhalación es más profunda, es más larga. Oye, está buenísimo. Y entonces como hay así. Una sensación física, eso también se siente bonito. Exacto. Ayuda. Ese me encantó. Estás sintiendo, estás conectando con tu cuerpo. Entonces eso también ayuda a poder, recordemos que en el ataque todo está centrado en el pensamiento, en este miedo y el poder conectar con otro tipo de sensaciones en el cuerpo, eso ayuda mucho. Claro, y recordar. Por eso el frío ayuda. Y recordar, no es real. Y recordar que no es real. Es un pensamiento. Y que muchas personas creen que de verdad se pueden morir y no. El ataque de pánico como tal no te lleva a la muerte. Entonces eso también es importante que las personas lo sepan, porque la mayoría termina en el hospital porque creen que es un infarto o que se van a de verdad morir. Qué fuerte, qué fuerte. Pero ¿cómo prevenir que llegues a un lugar donde te da un ataque de pánico, de ansiedad? Eso sería lo ideal. Y eso aplica no solo para las personas que padecen ansiedad y ataques de pánico, sino a todas las personas en general. Porque era lo que te decía, ¿cuántos de nosotros sabemos ejercitar nuestra mente? Finalmente, donde centremos nuestra atención es lo más importante y es como un músculo. Si nunca lo utilizamos, pues la atención va a estar en donde quiera estar, no donde tú quieras que esté. Y por eso es la práctica formal e informal del mindfulness. Mindfulness, para no entrar a definiciones aburridas ni largas, es poder centrar tu atención al momento presente, aceptando las cosas tal y como son, porque en la vida van a haber momentos buenos, pero también van a haber momentos malos. Sin juicio. Y ya está. Fácil, ¿no? Sí, el aquí y ahora. Facilísimo. Es fácil de explicarlo y es como un músculo que se desarrolla, ¿no? Sí, la realidad es que no es fácil. Es un entrenamiento. Como todo lleva tiempo, pero lo primero es saber que podemos entrenarlo, que es una habilidad que se va desarrollando y no necesitamos mucho tiempo al día. De hecho, existen prácticas formales e informales. Las formales es, pongo una velita, me pongo en un cuarto sin interrupciones, apago la luz, alguna aromaterapia, mi tapete para meditar, ¿no? Eso sería la práctica formal como tal. Una meditación de 5, 10, 20 minutos, el tiempo que tú quieras. La práctica informal la podemos hacer todo el tiempo. Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo, centro toda mi atención en lo que me estás diciendo, junto con mis sentidos. Pero no estoy pensando en qué voy a cenar después, en qué voy a hacer. Ay, se me olvidó tal pendiente. Porque hoy en día vivimos en modo de piloto automático y ese es uno de los principales problemas de la ansiedad, que vivimos bombardeados de información desde que amanecemos. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Al despertar. El celular.
El celular. Yo ya no, pero sí, el celular. Y se ven los mails y se ven las noticias y no, es un bombardeo constante de hacer en lugar de ser. La práctica de mindfulness se enfoca mucho en el ser. Y para eso necesitamos espacios, necesitamos pausas. Y si en el día estamos en actividad constante, pues ¿en qué momento voy a ser consciente de qué pensamientos tuve? Llegamos a tener 16,000 pensamientos al día, de los cuales, pues alguien ansioso, la mayoría serán negativos, ¿no? Y entonces, si hacemos estas pausas y check-ins internos, pues podemos investigar cómo trabajar con nosotros. Si no tenemos esas pausas, pues no hay forma de poder entrenar a nuestra mente y poder saber gestionarnos, saber si estoy teniendo este pensamiento de easy, me va a generar pues una emoción de angustia y por lo tanto una conducta que me va a llevar seguramente a la evitación, ¿no? Como por ejemplo el fumar, tomar, las drogas, el juego, todas estas distracciones que son mucho mejor aparentemente en el momento, pero que a la larga me hacen sentir peor. ¿Por qué? Porque no estoy conectando con eso que me hace sentir mal, con eso que me genera miedo, con eso que no está bien. No estoy siendo consciente de cuáles son mis necesidades para poderlas trabajar. Sí, mucha gente lo gestiona con alcohol. Se adormece, ¿no? O con exceso de comida, o con exceso de sexo, o con exceso de verte una serie de televisión en una noche. O sea, hay un montón de formas de adormecer, porque al final del día estamos sintiendo un dolor y nos queremos adormecer, pero adormecernos, o sea, no trabajarlo desde la raíz como el nombre de tu podcast, no hace que el problema se vaya. Entonces ya traes dos problemas. La ansiedad sigue y ahora tienes un problema de alcoholismo. Aquí viene el ejemplo. Por ejemplo, alguien que tiene un examen y en lugar de estudiar para el examen, se pone a ver Netflix. ¿No? En el momento sí, qué rico que vi en Netflix, pero después cómo se va a sentir conforme se acerca el momento del examen. Sí. ¿No? O que el jefe lo vio medio raro y entonces la mente ansiosa. No, seguro me va a correr. Y entonces, ¿qué hace? Se inventa cantidad de pretextos para no llegar al día siguiente del trabajo y eso cómo lo va a hacer sentir. En el momento sí se salvó de ver al jefe, pero a largo plazo, ¿cómo lo va a hacer sentir? Y aquí el punto es identificar en cada persona cuáles son esas conductas de evitación que tenemos, porque todos tenemos. Entre más las hacemos, peor nos vamos a sentir. Entre más las logremos identificar y las quitemos, pues mejor nos vamos a sentir. Oye, hábitos importantes. ¿El ejercicio ayuda como medida de prevención para estos ataques de ansiedad? Sí, completamente. El dormir bien, lo primero que se trabaja es el sueño, la alimentación y el ejercicio. Es un todo tiene que ver. Sí, completamente. Y definitivamente no dietas restrictivas, porque eso nos genera más ansiedad, pero sí consumir alimentos, por ejemplo, con el aguacate, omega 3, cereales, ¿no? Todo este tipo de alimentos nos ayuda, el plátano, frutas, nos ayuda a estar bien. Y el dormir 7 horas en la noche como mínimo y el hacer ejercicio, al menos 20 minutos al día. Todo eso calma la mente. Todo eso calma la mente y eso previene que podamos llegar a estos picos tan altos de ansiedad. Sí, yo me acuerdo cuando empecé a practicar yoga, nuestro maestro nos decía mucho, lo más importante de la yoga es los últimos minutos donde meditamos, pero tenemos que mover al cuerpo para que sude, para que se desestrese, para que se calme la mente. Y conectes con él. Hay que mover mucho al cuerpo, pero todo eso es una preparación simplemente para llegar a la meditación final. Sí. O sea, porque sí sientes una paz mucho más grande. O sea, ¿por qué la mente, se relaja tanto y se le quita mucha de la ansiedad cuando mueves al cuerpo, cuando lo ejercitas, cuando lo haces que sude, cuando le pides que haga algo difícil? ¿Por qué? A ver, porque ahí segregas endorfinas y las endorfinas nos hacen sentir bien. Por ejemplo, voy a cambiar un poquito el tema, pero también algo que es súper importante es la hormona de la oxitocina, que ayuda a reducir el cortisol. Si tú, por ejemplo, abrazas a alguien, por ejemplo, ya en la mañana que abracé a mi hija y me dio un abrazo de amor intenso,
eso ayuda a que disminuya también el cortisol y te sientas mejor. Uh-huh. El hacer ejercicio, pues también genera dopamina, ¿no? Entonces, dependiendo también ciertas actitudes, el que veas, por ejemplo, un bebé o el que abraces a tu mascota, algo que se está perdiendo mucho es justamente vivimos en fuera de realidad, en las pantallas, que perdemos esta parte del contacto con otras personas, que también es bien importante para ayudarnos en nuestra salud mental en general. Sí, no solo en la ansiedad. Contacto personal. Pero regreso a la misma pregunta. Entonces, cuando ejercitas el cuerpo y lo mueves, sí, lo que generas es dopamina. Sí. Y eso hace que la mente se calme. Sí. Y por eso duermes mejor. El día que haces ejercicio es como un círculo virtuoso, ¿no? Sí. Hago ejercicio, me va a dar sueño más temprano. Ahí habría que ver, porque cada persona también es distinta. Hay personas que el ejercicio los activa, ¿no? Y si es el caso, pues mejor hacer ejercicio en la mañana que en la tarde o que en la noche. Okay. Porque si llegas, por ejemplo, después de un partido de fútbol, pues llegas a tope con muchísima energía y seguramente te va a costar trabajo dormir. Pero si ese es el caso, pues es mejor hacer ejercicio en la mañana y definitivamente dormirás mejor por la noche. Claro, pero independientemente de que hagas el ejercicio en la mañana o en la noche, claro, tú a la hora del sueño te va a ser más fácil dormirte porque tu cuerpo está más cansado relajado, y hay como una satisfacción, ¿no? Sí. Luego siento que a veces nos sucede al revés porque estamos pensando y ejercitando la mente todo el día y el cuerpo no lo movemos porque estamos sentados trabajando o parados trabajando. Entonces llegas y es a dormir y como que tu cuerpo tiene ganas de moverse y la mente está cansada de estar pensando. Bueno, tiene cantidad de beneficios. Yo también les digo, a ver, si queremos tener una vejez digna, tenemos que mover al cuerpo, tenemos que ejercitarlo con fuerza, con estiramientos. Definitivamente es algo que ayuda en todas las áreas. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausita y qué tal si cerramos el podcast hablando de cómo saber en qué momento esta ansiedad que está creciendo, se está presentando, cómo saber si ya es importante ir a terapia, ir con una o un profesional de la salud y cuándo hay que ir al psiquiatra, cuándo el medicamento ya es necesario. Hay gente, están los dos ángulos, ¿no? Los dos lados de la moneda. El que nunca se medica porque dice yo no me tomo ninguna pastilla y el que se empastilla todo el tiempo y nunca opta por cambios de estilo de vida. Entonces, que nos hables tú desde tu punto de vista como profesional de la salud de cómo saber en qué momento mi ansiedad o el ataque de ansiedad o los ataques de pánico o esta ansiedad constante que he normalizado requiere ya de atención profesional. ¿Cómo saberlo? Una pausita y continuamos con más del podcast. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast. Continuamos con Giovanna Zorrilla hablando de la ansiedad constante, la ansiedad crónica, de los ataques de ansiedad. Tenemos aquí algunas estadísticas. Nos decías tú al principio, sí, que más de 300 millones de personas en el mundo padecen algún tipo o trastorno de ansiedad, lo que representa el 4% de la población mundial. Eso es un problema serio. Una de cada 4 personas que tienen ansiedad, según la Organización Panamericana de la Salud, no piden ayuda. O sea, el 25%, una de cada 4 personas que tiene, de estos 300 millones de personas que tienen problemas de ansiedad, no piden ayuda. Les da... ¿Cuál es el problema principal? ¿Se sienten débiles? ¿Les da vergüenza? ¿Miedo a que los juzguen? Bueno, hay esta creencia de yo puedo, ¿no? Yo puedo o no reconocer que es un problema. Es normal. Así es como se tiene que vivir. Nadie nos dice que pedir ayuda, no necesariamente tengo que estar teniendo un ataque de pánico y llegar al hospital para poderlo hacer. ¿No? Es importante. Sí, este pensamiento limitante de si soy fuerte no pido ayuda. Exacto. La gente débil es la que pide ayuda y es al revés, ¿no? Hay que el que pide ayuda está siendo vulnerable y se está haciendo responsable de su vida. Sí. Y no sobreviviendo.
Claro. Oye, y también dice aquí que las mujeres tienen el doble de probabilidades de experimentar la ansiedad en comparación de los hombres, Sí. pero los hombres son los que piden menos ayuda. La mujer por lo menos tiende a pedir más ayuda. Sí, sin embargo, en mi caso, lo que yo he visto, ¿No? 50-50, está bastante parejo. No, está interesante. Son sí. un estudio no quiere decir que es la verdad. Sí. Es En mi opinión, en mi experiencia práctica, varios hombres piden ayuda. Qué bueno, entonces eso quiere decir que hay un cambio importante. Sí. Porque el hombre es el que no quiere ir a terapia, el hombre es el que se hace el machote, el fuerte. A ver, todavía está esta creencia de tienes que estar loco o muy mal para ir al psicólogo, ¿no? Pero cada vez más hay más información y cada vez, pues sí. Yo digo que es al revés. Hay que estar muy mal para pensar que no te toque ir al psicólogo. Exacto. Sí, lo que yo les digo, porque pues no nacemos sabiendo cómo gestionar nuestra mente, sabiendo cómo interpretarla, saber cómo manejar esas emociones que son desagradables. Claro. No, nadie sabe. No te lo enseñan en la escuela. No te lo enseñan en la escuela. O sea, ¿en qué momento en la casa o en la escuela te dijeron? Lo empiezan a hacer. Qué bueno que empieza a cambiar, pero nuestra generación. Y cuando te dijeron, a ver, hoy vamos a hablar de la ansiedad. A ver, a veces sucede que cuando estamos estresados o algo sentimos que no podemos respirar, vamos a hacer algún ejercicio. Sí. Ahora en algunas escuelas, me da mucho gusto, se empieza a meter el tema del mindfulness, de la conciencia plena. Hay escuelas que los niños ya meditan todos los días. Sí. Es una maravilla, qué bueno. Es una maravilla. Pero los que incluso las empresas ya empiezan a incorporar la práctica de mindfulness, universidades. Ahí vamos. Dice aquí un artículo publicado por la revista médica JAMA Psychiatry, encontró que la meditación, o sea, el mindfulness o conciencia plena, tiene un efecto comparable a los medicamentos ansiolíticos para reducir la ansiedad. Es poderosísimo. Completamente. Y si eso lo combinamos con terapia cognitivo-conductual y exposición y prevención de respuesta, es la mezcla perfecta para trabajar con trastornos de ansiedad y TOC. Exposición y prevención de respuesta. A ver, ¿qué es eso? Sí, eso finalmente la forma en cómo trabajamos el miedo pues es exponiéndonos. Porque yo te puedo decir, Marco, no le tengas el miedo al agua, métete, no te vas a ahogar, no pasa nada. No me vas a creer hasta que tú no lo experimentes en carne propia y realmente vayas metiendo la puntita del pie, luego el pie completo, luego cada vez más profundo hasta que tú solito te des cuenta que no te vas a ahogar, ¿no? Pero si yo te lo digo, pues no lo vas a creer. Entonces es importante que los psicólogos podamos incorporar este tipo de técnicas para, sobre todo con trastornos de ansiedad y TOC, para que la persona se vaya exponiendo de forma gradual a esos miedos. Sí, o sea, los miedos grandes se pueden trabajar todos. O sea, hay gente que le tiene miedo a un lugar encerrado, en un elevador. Hay gente que no puede ir en el carro sin las ventanas abajo. Hay gente que le tenemos miedo a no a la altura, sino a los lugares abiertos, a un precipicio. Sí. Hay gente que sí le tiene miedo a la altura, miedo a las arañas. O sea, todas estas fobias se pueden trabajar. Completamente. Y hay 3 formas de exponerse. Ajá. En vivo es, por ejemplo, me da miedo la rata y te muestro un peluche de la rata o una imagen de la rata. Eso sería en vivo. Por imaginación sería, a ver, Marco, cierra los ojos, imagina que de pronto atrás de la cortina escuchas un ruidito y ese ruido es una rata, ¿no? Y te estás exponiendo mediante imaginación. O por repetición, que es un ejercicio en el que escribes todos tus miedos. Lo primero es identificar cuáles son esos pensamientos y qué es lo que te está generando ese malestar, que normalmente se va hacia el futuro, ¿no? Y si me subo al avión y se cae, ¿no? De forma catastrófica. Entonces, primero hay que anotar. Esto todo con un profesional de preferencia. Sí, claro. Lo repites y lo repites y lo repites y va a llegar un punto que uno lo vas a debatir con la realidad, porque en la ansiedad se confunde lo posible de lo probable. A ver, ¿es posible que se caiga un avión? Sí. Sí. ¿Es probable que se vaya a caer el avión en el que esté? Muy poco. Muy poco. Y entonces, ¿qué evidencia tengo que este avión en este momento se va a caer? Si lo están revisando, si todo está bien, ¿no? Y entonces empiezas a hacer ese debate interno de pensamiento y le empiezas a dar realidad a esos miedos que estás teniendo.
Claro, posible versus probable y qué evidencia tengo. Sí. Y así vas de la mano. Y también qué está en mi control y qué no está en mi control. ¿Está en mi control que vuelva a haber una pandemia, por ejemplo? No. Pero está en mi control cuidarme, tener una vida saludable, tener hábitos que me ayuden a estar bien. Sí, claro que sí. Y entonces en eso enfocarme. Y lo que no está en mi control, aceptar. Y eso es prevención de los ataques de ansiedad o un disolvente de la ansiedad crónica, porque a lo mejor eso que te provoca la ansiedad crónica es un miedo a algo a lo que tienes que estar expuesto todo el tiempo. Completamente. Miedo a que te asalten, miedo a que te secuestren, miedo a la violencia, no sé, a que te muerda un perro. O sea, pues. Yo lo resumiría un poco todo lo que estamos hablando en 5 pasos. El primer paso es hacer una pausa, hacer este check-in interno. Ajá. Y darte cuenta qué es lo que está pasando contigo. ¿Cómo estás interpretando las cosas? Porque no son las cosas las que nos afectan, sino la forma en cómo las estoy interpretando. Claro. Si yo lo interpreto y me voy al futuro o si me voy al pasado, lo hubiera, ¿no? Si me voy al futuro, pues me va a generar ansiedad y por lo tanto conductas evitativas. Si me voy al pasado, pues me genera tristeza y esa tristeza a largo plazo me puede generar una depresión. Entonces, por eso el momento presente es hacer esa pausa para hacer conciencia de por qué esta ansiedad y para qué está llegando la ansiedad a mi vida. El segundo paso es conectar con el cuerpo, con todas las técnicas que hemos estado viendo, incluyendo la de grounding, que es conectar con los 5 sentidos. El tercer paso es esta reestructuración cognitiva, estos ejercicios que estábamos hablando de lo posible, lo probable, lo que está en mi control, lo que no está en mi control. Sí. El cuarto paso sería la exposición, que existen de 3 maneras, ¿no? En relato, en vivo y por repetición. Para el 5 paso, tener todo este aprendizaje que la ansiedad dejó y que el pasado nos ha dejado, porque el pasado sirve para, pues, como aprendizaje, para no repetir los mismos patrones. Y para poder finalmente vivir en el presente, para poder centrar nuestra atención en lo que sí tenemos el control, porque no tenemos el control de lo que ya pasó. Bueno o malo, ya fue. Sí. Y el futuro, pues no sabemos ni siquiera si vamos a vivir el día de mañana así de claro. Y la terapia cognitivo-conductual, ¿por qué esta terapia específicamente es la que funciona, la recomiendo? Bueno, los expertos que vienen siempre nos hablan de este tipo de terapia. ¿Cómo identificar si estoy teniendo este tipo de terapia con mi terapeuta? Sí, se basa mucho en objetivos. Son terapias que no tardan, o sea, que no duran años y años y años por lo mismo, porque se basan en objetivos y son, se basa mucho en los pensamientos, de acuerdo a cómo pienso, siento y por lo tanto actúo. Y por eso es importante que seamos expertos en nosotros, porque necesito saber cómo Giovanna está interpretando la situación que está viviendo en ese momento. Lo estoy interpretando como una amenaza, como, híjole, si seguro se están burlando de mí, seguro no me van a volver a invitar. Si lo estoy viviendo como una amenaza de rechazo, pues voy a tener esa emoción de rechazo, de aislamiento, ¿no? Y por lo tanto voy a tener conductas, normalmente de evitación. Pues ya no voy a la fiesta, porque seguro van a hablar mal de mí. Y entonces, si nosotros le damos realidad y una forma más adaptativa a ese pensamiento y esas posibles creencias limitantes que pueden venir desde muy, muy atrás, pues te cambia tu presente. Claro. Entonces es entender con ayuda de la terapia y con profesionales de la salud que el problema no es lo que sucede, sino lo que pienso sobre lo que sucede me provoca emociones y de ahí es, o sea, de ahí viene el problema, ¿no? Sí. O sea, no es lo que sucede, sino cómo me relaciono con lo que sucede, lo que pienso. Porque lo que sucede, pues quisiéramos controlarlo, pero pues pocas veces podemos hacerlo. Pero lo que pienso sí lo puedo manejar. Exactamente. Y de ahí viene la emoción. De ahí viene la emoción, porque si yo pienso, mira, me volteó a ver feo, seguramente leyó un chiste o leyó algo y por eso hizo esa reacción. Pues no me va a generar el malestar, se está burlando de mí. Claro. ¿No? Y al trabajar en esto, en terapia cognitivo-conductual, entonces también estás previniendo o disminuyendo el tema de la ansiedad en tu vida.
Sí. Ya sea que sea constante o que sean ataques. Sí, además de eso, en nuestra metodología de Be Mindful, dejamos planes de acción, Claro. tenemos un workbook para hacer ejercicios diarios, el podcast en donde diario se trabaja de 5 a 10 minutos con nuestra mente. Entonces, de esta forma, no solo trabajas con todas esas emociones que pueden llegar a ser desagradables, que hay que aceptarlas y sentirlas en lugar de evitarlas, sino también, pues, te vuelves un experto de ti mismo. Y si eres un experto de ti mismo, pues te amas más empezando por ahí. Claro. Y si te amas más, pues puedes también amar a otras personas, que finalmente es lo que buscamos en esta vida. Sí. ¿No? Y dejar de pensar en controlar tus emociones, ¿no? Yo escucho todavía a mucha gente en redes sociales, en algunos podcasts, no lo hacen con mala intención, pero hablan de controlar tus emociones. Pues no es controlar, es gestionar, manejar, bailar con, danzar con, o sea. Y justo también se relaciona con lo que está en tu control y lo que no. Claro. ¿No? Por ejemplo, si sucede algo y me siento triste, pues en lugar de evitar esa tristeza o controlarla o aguantarte, aceptarla. Y ahí es donde también entra la parte de mindfulness. Claro, porque el mindfulness no es controlar tus pensamientos. No, es aceptarlos como son, tal y como son. Exactamente. Es todo lo contrario. Yo sí me tengo como un sistemita en mi cabeza. Cada vez que alguien dice controlar, enciendo como una alarma de cuidado con esa información, Marco Antonio, porque yo sé que no es, a mí no me ha funcionado, no puedo controlar nada. Ahora, lo que sí puedo hacer es, si llevo repitiendo esta conducta que me hace sentir mal, entonces yo decido cambiar esa conducta para tener una emoción distinta. Sí, pero la manejo. Exacto. No es represión, es manejo, es gestión. Por ejemplo, en límites, ¿no? Hablando de límites. Mucho en la ansiedad es falta de límites. Como no sé decir no, ¿no? Entonces digo que sí a todo y entonces me saturo y llego a este burnout. Claro. O muchas veces es enojo que no se sabe manifestar. Sí. Sí, o sí te pones límites, pero sufres para ponértelos porque crees que tienes que dar toda una explicación y justificar tu no. Es que, mira, es que estoy muy cansado, es que estoy a tope, es que, y hasta mientes, ¿no? A veces, no. No. Sí, y es peor, ¿no? Y más en nuestra cultura mexicana que todo lo floreamos y nos cuesta decir no. Nos cuesta realmente decir que no. Sí, los estadounidenses o los anglosajones no tienen bronca con decir que no. Yo aprendí viviendo en California, aprendí mucho ese concepto, el de voy a tomar una decisión que me honra. A self-honoring choice. En es inglés, que sí. ¿no? Una decisión que me honra. Sí. Voy a tomar una decisión que me honra, que honra a mi cuerpo, a mi paz mental y me voy a quedar en casa. El decir no es decirte sí a ti mismo. A ti, claro, sí. Me caes bien, te quiero mucho, te extraño, tengo muchas ganas de verte, pero voy a honrar a mi cuerpo, a mi mente, quedándome en casa voy a descansar o a leer un libro. Completamente. O en esta ocasión no, próximamente sí. Oye, medicamentos, quiero que cerremos el podcast porque eso es importante. Obviamente hablamos de prevención, de gestión, del mindfulness, todo, pero el medicamento, la ciencia ocupa un lugar importante. Sí. Obvio, no queremos empastillarnos, automedicarnos y tomar eso como la solución, pero sí hay momentos en que el medicamento te puede ayudar muchísimo. ¿Cómo saber cuándo la ansiedad o los ataques de pánico son una señal para que ya vaya yo a un psiquiatra y abrirme la posibilidad de que con supervisión médica me mediquen? Cuando ya empiezas a ser disfuncional, cuando ya no puedes llegar al trabajo, cuando ya dejas de ir a fiestas con amigos, cuando empiezas a estar mal con tu pareja, cuando ya no te sientes con calidad de vida, ya es importante pedir ayuda. Primero, puede ser psicológica o psiquiátrica de entrada. Ahora, si vas con el psiquiatra, pues el psiquiatra te hace una evaluación y no necesariamente necesitas medicamento, porque incluso el medicamento podría ser una conducta de evitación, ¿no? Me tomo esta pastilla y ese es el mal uso que a veces se da y por eso hay tanta mala información relacionada a los medicamentos, pero es por no usarlos de forma correcta. Claro. Por ejemplo, me siento muy ansioso o me siento mal y en lugar de ir hacia adentro para conocer cuáles son mis necesidades, para poner en práctica todas esas herramientas que ya aprendí en terapia, pues me tomo la pastilla, ¿no? Claro. Y en el momento sí, muy bien, pero después
genera esa dependencia. Entonces, es importante identificar cuándo sí ya lo necesito. Los psicólogos y psiquiatras tenemos un libro que se llama DSM-5, que ahí vienen todos los criterios que tienen que tener las personas para poder ser diagnosticadas. Entonces, si ya van al psiquiatra y los diagnosticaron, pues maravilloso. Siempre que sea por un tiempo determinado, a menos que sean trastornos como, por ejemplo, la esquizofrenia, bipolaridad, que esos ya necesitan tratamiento de por vida. Sí. O sea, por un lado, si no tomo el medicamento recetado por un equipo de profesionales de la salud, puedo estar arriesgando mi seguridad, mi forma de funcionar en la sociedad. O sea, puedo meterme en un problema grave si ya estoy en un nivel en que necesito medicamento. Pero por otro lado, si lo tomo cuando no lo necesito, pues dejo de sentir emociones. Dejas de sentir emociones, exacto, y te vuelves dependiente de la medicina. Me echo la pastillita y ya. Sí, y por eso hay tanta mala información y por eso a muchas personas les da pánico ir con el psiquiatra, porque escuchan este tipo de experiencias, pero en realidad es falta de información, porque si hay un buen tratamiento médico más complementario a la terapia, pues es lo ideal, porque el medicamento lo que hace es reducir los síntomas. Claro. Entonces, al yo no tener estos picos de ansiedad como es un ataque de pánico, pues yo puedo exponerme más fácilmente, ¿no? Y si a mí me dan fobia a las ratas, pues me voy a poder exponer con el medicamento mucho más fácil sin el medicamento, por decir algo, ¿no? O alguien en TOC que, por ejemplo, la contaminación, que no puede ir a baños ajenos, ¿no? Por miedo a contaminarse y enfermarse. Sí. Se tiene que ir exponiendo gradualmente. Y hay personas que no lo pueden hacer sin la ayuda del medicamento. Pero si te pasas, entonces ya no sientes y ya no puedes trabajar justo en el origen, en la raíz del problema. Sí. Entonces como que, ok, doctor, medíqueme, pero sí quiero seguir sintiendo. O sea, nada más que el medicamento me ayude a hacer esto manejable para trabajar. El medicamento no me va a sanar. El medicamento es una muleta. Lo que me va a sanar es la terapia cognitivo-conductual. Lo que yo haga y el manejo en mi estilo de vida, cambiar mis hábitos, hacer mindfulness. Entonces el medicamento como una herramienta, como una muleta temporal. Y ahí es también donde tienes que elegir con mucho cuidado tu equipo médico. Porque hay doctores que sí les encanta empastillarte. Tómate esto y ya mira, cuando te sientas triste, aquí está la receta, tómate estas pastillas en cualquier momento que te... Y lo pueden hacer con buena intención, pero eso es la empastillada. Y por el otro lado decir, no, yo soy muy fuerte, soy muy espiritual. Que son los dos extremos. Sí, no, yo no tomo pastillas porque esto lo voy a sufrir, lo voy a vivir. Y bueno, y si estás... Si cometes un error porque tu mente no está al 100%, no estás en tus 5 sentidos, porque estás pasando una depresión o tienes esos ataques de ansiedad fuertes. Los dos extremos son los que no funcionan. Completamente. Completamente. Cuando encontramos el tratamiento idóneo en la persona, es lo mejor y que pueda ser constante y pueda tener un buen seguimiento. Porque muchas veces se quedan con el medicamento y no regresan nunca más. Y se pueden llevar años así. ¿Y la terapia dónde quedó? Nada más me empastillé. Exacto, es lo más frecuente. Sí, pues sí pasa mucho. Sí. Por eso luego algunas personas le tienen miedo a los medicamentos. Sí. Y entonces ya se hace una dependencia del medicamento. Entonces ya tienes otro problema nuevo. Exacto. En lugar de ser una ayuda, se convierte en una necesidad. Algo que no te haya preguntado y que deseas agregar como consejo final sobre la ansiedad o los ataques de pánico. Pues mira, que las personas se atrevan a hacer esas pausas a lo largo de su vida para hacer este check-in interno, observar cómo interpretan lo que les pasa en su día a día y atreverse a vivir, a realmente salir de este piloto automático, a disfrutar una taza de café, al estar 100% atentos en sus hijos sin el celular, a poder realmente vivir, porque al final es con lo único que nos llevamos, el aquí y en el ahora. Claro, el aquí y ahora. ¿Dónde te encontramos, mi querida Giovanna Zorrilla, para consultar contigo, para aprender de ti, para escuchar tu podcast? Claro, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Be Mindful MX y en YouTube y en Spotify como Desde la Raíz.
En nuestra página web también pueden encontrar más información, bemindful.com.mx. Muchas gracias. Ojalá que regreses pronto al podcast y gracias por compartir todo esto con nosotros. Gracias a ti, Marco. No, hombre, gracias. Al contrario, a nosotros ya me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. El podcast está en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, en Amazon Music, en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden escuchar y suscribirse. Si estás en YouTube, deja un comentario y dinos qué fue lo más importante que aprendiste de Giovanna. Y también recuerda que puedes compartir la liga, puedes copiar, ya sea audio, sea video, puedes copiar la liga y pegarla en tus redes sociales, en tu Instagram. Si etiquetas a... ¿Cuál es tu Instagram para que te etiqueten, Giovanna? BeMindfulMX. BeMindfulMX, el mío es Marco Antonio Regil. Si nos etiquetan en sus historias para saber que les gustó el episodio o qué parte del episodio les gustó, pues nosotros felices, y esto nos ayuda a llegarle a más y más gente. Muchas gracias de nuevo, Giovanna. Gracias a ti, Marco. Nos vemos gracias pronto. A todos. Gracias, hasta la próxima. Alcanza tu máximo potencial. San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas. Presentó.